Ahora, has expuesto también en tu intervención respecto a los efectos del consumo de la televisión, de la demencia digital. Sí, eso es algo muy doloroso. Es que nosotros sí queremos meterles a los niños desde el principio, por lo mejor que ya ni siquiera aprendan a escribir con sus manitos, sino que ya justo con las teclas. Es un problema bien grave. Por ejemplo, solamente un estudio impresionante de la China, donde desde miles de años están practicando lo que hay una cantidad enorme de letras, más de 85,000 letras que tienen a dibujar, como unos 25% se usa. Entonces los niños están aprendiendo las letras muchos años. El Estado chino ha hecho investigaciones cada 3 años más o menos para ver cómo es la lectura. Se ha definido tal cosa: los niños en la 4ª clase, si están leyendo como los niños en la 2ª clase, tienen deficiencia en lectura. Entonces han hecho esta investigación muchos años y han introducido en las clases, a partir de la 2ª clase, han introducido lo que es el aprendizaje con la computadora. Entonces, a partir de la 2ª clase ya no han escrito las letras, sino simplemente han metido en la computadora. 3 años después, en ese tiempo cuando hacían las letras dibujando con sus manitos, había deficiencia en la lectura entre 5 y 7%. 3 años después de haber metido la computadora en lo que es aprender las letras, han hecho el mismo estudio. De ahí ha salido que los niños en la 4ª clase, 41% tenían deficiencia en la lectura. Imagínate, un cambio, escribiendo con la mano 5 a 7% de deficiencia, después escribiendo con las teclas 41%, es casi la mitad. ¿Por qué? Porque el cerebro se usa mucho más cuando uno escribe. Hay una tercera parte del cerebro, se trata de movimiento. Ese movimiento que está haciendo el niño escribiendo una letra se graba de otra manera, hay otras estructuras en el cerebro que si hace solamente un clic. Esa es una parte, aprendiendo con la computadora. La computadora es una herramienta genial, pero cuando ya sabes pensar, no sirve a darles como, mira, toma, piensa para mí. Y además, para realmente usar lo que es la computadora se necesita ya conocimiento, porque si no, puede darme millones de posibilidades y yo no sé qué verdaderamente me serviría. Entonces, sería bien, padres, por favor, ocúpanse mejor con un libro leyendo para los niños algo, que metiéndolos enfrente a la tele. Un niño de 18 años que ha visto tal vez 3 horas al día la tele, 2 horas pasando al día frente a una computadora, ha visto unos 40,000 asesinos y 200,000 actos agresivos. ¿Qué está aprendiendo de ahí? Violencia agresiva, ¿no? Violencia, agresividad, y que si yo te pego, tú te ríes y te vas y no te duele. Y no es la realidad. La representación en el cerebro es la representación de la realidad, pero la realidad en una tele es simplemente horrible. Entonces, una recomendación a los papás que no tengan frente al televisor muchas horas con sus hijos. 15 minutos máximo. Y no se trata del contenido. A un bebé, por ejemplo, a un niño, hasta los 3 años le metes enfrente a la tele, entonces su cerebro es genial en captar lo que pasa al mismo tiempo. Si hago así, en ese momento ha salido el ruido en la tele, unos 5 milisegundos más tarde, si llega, no graba nada, entonces no pasa nada en el cerebro. Entonces, aunque sea el mejor programa para niños, donde se puede aprender muchísimo sobre la vida, no sirve, simplemente no sirve, porque el cerebro no capta al mismo tiempo. Los niños tienen la necesidad de involucrarse en el mundo, de participar. Y ahí es donde están frente y están viendo que el conejito, que un oso quiere comer el conejo, y
se nota que dice, viene el oso. Quieren ayudar, pero simplemente se le está quitando la posibilidad de participar. Solamente está viendo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es el resultado al que finalmente se llegó? Porque hay conclusiones que he visto en este taller internacional que hemos desarrollado aquí en Santiago, sí, con los profesores. Sí. ¿A qué conclusiones ha llegado, Anita? Hemos sacado algunos temas donde ya justo se puede empezar a trabajar. Entonces ya tenemos los temas, los profesores han priorizado qué les importa más en todos sus trabajos, que se cambie. Entonces con eso sí se puede empezar. A gente que quiere trabajar, ahí es donde hay que apoyar, hay que darles dinero para que salgan sus proyectos que han propuesto. Eso sería un primer paso, donde ellos se dan cuenta que sí pueden cambiar su propio mundo como profesor, donde sí sienten que los problemas, así como van las cosas, no están bien. Y también hay la necesidad de capacitarles. Hay la necesidad, a mí me parece mucho que hay la necesidad de involucrar, de meter otros profesionistas también en las escuelas, mucho más que los profesores. Ahí es donde, por ejemplo, Finlandia tiene un sistema muy complejo donde se trata de la salud, de capacitaciones en la salud, donde hay una enfermera, por ejemplo, donde se habla de la nutrición, a darles la comida verdaderamente que necesitan los niños, y donde la escuela tal vez no se acaba a las 12 mediodía, sino dura un poco más porque los padres no pueden simplemente ocuparse de los niños porque tienen que trabajar. Hay muchas ideas y mucha necesidad donde verdaderamente hay que empezar. Yo sé que tú me has pedido hacer este taller para verdaderamente empezar un cambio, y eso es donde yo digo, vale la pena. Lo que yo digo que tienen que hacer los profesores, invitar a los niños, como animarles a hacer experiencias e inspirarles. Y eso es lo que hemos hecho invitándote a Alemania. Te hemos inspirado a hacer un cambio. Y ahí es donde has traído muchísimas ideas, donde yo digo, ojalá que la gente acepta un cambio hacia lo mejor, porque sin inspiración, sin una visión, no sale nada adelante. Entonces, por favor, necesitan una visión hacia lo positivo, y ahí es donde tienen que meter su energía, no frenando a gente que quiere un cambio bueno. Y es posible invitar a gente que sí puedan apoyar, pero salgan adelante, no atrás, y no frenan, porque es una lástima y mucho tiempo no tienen para cambios, porque si seguimos así ya vamos a tener aquí mucho más problemas de lo que hay. Ahora, ya casi para culminar esta entrevista, bueno, gracias a esta invitación hemos estado en Alemania, hemos visto el sistema educativo impresionante, y hay algo que me llamó la atención, y te lo digo ahora, ¿no? Cuando hemos estado en la FEN, y horas antes también habíamos estado en la Mercedes-Benz, uno de los científicos de la FEN es la empresa que produce tractores agrícolas en el mundo, ¿no? Cada 7 minutos salía un tractor, ¿no? Y yo le preguntaba, y al otro lado veíamos materia prima Made in Perú que entraba, ¿no? Entonces yo le decía, mire, entra mi materia prima y sale tractores FEN. El costo será de 1 a 1000 la diferencia, ¿no? Y en mi modesto punto de entender, dije, es que la materia prima se está transformando y se convierte en un producto terminado, un tractor. Y el científico de la FED me dijo, no, solamente a tu materia prima de Perú le estamos aplicando conocimiento. Materia prima más conocimiento, tienes el producto acabado. Entonces, 1 a 1000 la diferencia. Entonces, y en el Perú tenemos materia prima impresionante. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué es lo que falta aquí, Anita? ¿Un comentario puedes hacer? Lo que verdaderamente hace falta es la conciencia aquí, que no sirve tener materia prima si no sabes qué hacer con ella. Solamente sacarle a la tierra lo que tiene
venderlo por dinero, y lo que a ustedes se quedan es por el momento dinero, pero un poco más tarde se le va a quedar un país malogrado, la salud de la gente también bajo, porque lo único que están haciendo es sacarles. Entonces, si exprimo un limón, cuando ya no hay jugo, queda nada. Ya que ha aprendido Alemania en su historia es que verdaderamente lo único que se puede hacer para seguir adelante es invertir en la educación de cada uno. Si digo cada uno, es verdaderamente cada uno desde cuando estén niños. Ahí hay lo más posibilidades que existen es hasta los 6 años. Tan rápido jamás vamos a aprender en nuestra vida. Seguimos aprendiendo cada día hasta que muramos, se cambia la estructura del cerebro. Pero ahí es donde hay que invertir y darse cuenta que lo único que salvaría verdaderamente aquí el país sería invertir en la educación, porque en 10 años se acabó el canon de gas, se acabó tal vez el oro, se acabó lo que tienen. ¿Qué queda? No queda ni la creatividad de la gente a saber cómo trabajar tal vez su tierra de mejor manera para que verdaderamente cada uno tenga su comida. Y ahí es donde hay que ir, porque está bien tener por el momento el dinero, pero falta la visión. ¿A dónde vamos? ¿A dónde van? Y sí, cuáles son las soluciones para verdaderamente después de que se acabó todo lo que le han sacado de esa tierra. Entonces, ¿cómo seguir? Está invertir en educación. Invertir en educación, dejar que salgan proyectos adelante, que has traído un montón de ideas, incluso has traído gente que se ocupa de eso, que tiene la voluntad, la responsabilidad de hacerlo mejor. Y ahí es donde yo verdaderamente tengo que decirlo, no entiendo la política, porque la oposición en lugar de pensar que sí se trata del bien de la gente, de eso se trata, no de frenar a la oposición al otro partido. Es donde yo digo, señores y señores, se trata de su futuro, no de una persona. Y por eso yo digo, si empiezan con la basura, es increíble, empiezan con la basura, los orgánicos, es un abono que les va a servir muchísimo para mejorar su medio ambiente. Eso es lo más simple en eso, lo que se trata de tecnología. Es lo más fácil a empezar con algo que se aplica en el mundo ya con ese tema de la basura. Es fuerte aquí. Me parece que no se sabe que si usted bota este plástico en la naturaleza, en 500 años vamos a encontrar así como es, porque dura 500 años hasta que este plástico se deshace. Entonces yo digo, verdaderamente quieren, y se produce tanto, verdaderamente quieren que, si ahora aún en la sangre se puede mostrar que hay plástico, eso la gente no sabe. Y eso es donde yo digo, enfrentan a lo que es verdaderamente, abren sus ojos y miran hacia adelante, no atrás, y tampoco por el momento, porque ya no se trata más del momento, vivir el momento, el futuro, porque los niños son los que tienen que vivir con los problemas que estamos creando nosotros, y no son pocas, sino muchísimos problemas. Anita, hemos iniciado en Santiago nosotros una de las más grandes reformas educativas de Perú. Estamos interviniendo en todos los centros educativos. Estamos dentro de la otra componente, maestría para los docentes, que estamos ya próximos a lanzar. Capacitación y capacitación. Mucho más. Mucho más. ¿Cómo has visto mucho más que capacitación? La reforma en Santiago, ¿cómo has visto lo que he comenzado, claro, con la experiencia que traigo afuera? Muy bueno, es decir, base. Lo que se necesita es, lo que yo estoy anotando es, capacitar es una parte, pero entrar en lo que es actitud, en lo que es verdaderamente cambio. Entonces, que cada uno se mueva, que toma la responsabilidad por su propia vida y por su propia profesión, lo que está haciendo. De ahí vamos. Está bien darles la infraestructura,
las posibilidades de capacitarse, pero es mucho más, es verdaderamente la actitud, la responsabilidad propia, el movimiento que yo mismo, si quiero el cambio y si yo mismo me estoy metiendo en eso. Actividad es lo que se necesita. Actitud, actividad, lo que no solamente dar, me parece que hay mucho ese, tienen que darme, claro, hay tanto dinero, tienen que darme. No, ¿cómo sería que salga ese movimiento que tiene que salir de abajo? ¿Cómo sería que la gente proponga cosas, se le capacita, que desarrollan sus ideas y que digan, necesitamos tal cosa, queremos hacer tal cosa? Entonces, el movimiento de abajo no va a ser suficiente que tú tengas la voluntad y que le estés a decir a la técnica, la infraestructura, lo que tú puedes hacer como político. Mucho más se necesita también la gente de abajo que sí quiere el cambio. Entonces, quedándose ahí sentado y diciendo que vengan, que me den, esa es una manera de decir inválida, porque les estamos cerrando el cuello, dándoles sin que ellos salgan también con algo. O sea, hay que hacerles partícipes del cambio. Justo eso es. Partícipes de la reforma. Sí. Y en eso precisamente estamos trabajando, los demás muy bien. Y estoy seguro que bueno, nosotros queremos liderar a nivel nacional en el tema educativo. El Callao nos está ganando, pero bueno, ahí están los retos por resultado. Sí, y por tanto no es, yo digo, el movimiento, el por qué debe ser cada niño, no tanto que los otros hagan mejor o peor, sino verdaderamente que cada niño se los valoriza de tal manera que sí es importante que cada niño salga bien para su propia vida, para la sociedad, para la comunidad. Y de ahí vamos, donde hay que meterles también en lo que es la vida de comunidad. Bueno, gracias por la invitación que hemos estado en Alemania. Me gustaría, antes de culminar, con un saludo al distrito, y hemos de comenzar por aquí más bien. Tu currículum, por favor, ¿dónde estudiaste? ¿Eres especialista en educación? ¿En qué universidades de Alemania? En la Universidad de Regensburg he estudiado la pedagogía, lo que es ciencia de la educación, y ahora estoy terminando una maestría que se trata del desarrollo organizacional en la educación, lo que significa estoy investigando lo que es un cambio aquí. En eso quiero meterme, en eso quiero buscar gente que sí quiere el cambio, porque se necesita un equipo fuerte para lograrlo, y claro, el apoyo de todas las partes que podamos encontrar, y me alegra muchísimo que sí encuentro apoyo en tu trabajo, y mi impresión es que gente aquí tienen un hombre bueno, y no lo digo porque lo conozco, sino porque me parece que sí está interesado en lo que es lo bueno para el pueblo, y que sí hemos logrado crearle una visión de que pueda ser posible, y ahí vamos. Gracias. Y un saludo para el distrito de Santiago. A mí no me compra nadie, por eso digo, a mí no es algo que me ha pagado, va a decir así, sino justo no existe tanto dinero en el mundo para comprarme con algo. Gracias por haberme Saludos a los profesores de Santiago, a los niños de Santiago, y les deseo que encuentren su camino, la voluntad y la responsabilidad a salir adelante, porque atrás ya no hay mucho espacio. Por eso encuentran sus caminos, porque no solamente uno, sino muchísimos. Usan su cerebro. Y como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ahí empezamos. Concluimos la entrevista. Gracias. Sí.